Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La verdad que es un gusto estar aquí Bien. nuevamente en este webinar que es para ustedes y nosotros siempre decimos, esto no sería posible si ustedes no estuvieran aquí siempre con la disposición, la disponibilidad y por supuesto pues siempre tratando de como que disminuir un poquito todo esto del REPSE, todas estas obligaciones y demás. Y pues no se trata de ignorarlo, se trata de cómo dar el cumplimiento correcto, pero pues antes que nada, como siempre, bienvenidos y solicitarles de favor que los micrófonos se encuentren apagados, sí, que tengamos cuidado ahí, que no se vayan a activar para no distraernos a nadie, tanto nosotros como a ustedes que están aquí. Y por supuesto, nosotros vamos a tener una participación y posteriormente vamos a dar seguimiento a los mensajes y por supuesto también abrimos micrófonos. Recuerden, ahorita en cuestión del tema, las preguntas tienen que ser relacionadas al tema que vamos a estar viendo hoy, que va a ser en atención a las revisiones principalmente en cuestión de manera general. No nos vamos a meter a detalle porque a veces nos preguntan muy a detalle contratos o muy a detalle en cuestión de llenados y envíos de IXOIS y SUB. Bueno, pues siempre cada webinar trae su tema, su temática y es precisamente abordar esto. ¿Sí? Entonces, pues bueno, la verdad es que empezamos aquí con ustedes. Adelante, José Luis. Muy bien, gracias. La verdad, nuevamente, muchas gracias. Yavi lo ha comentado. Ese trabajo de los webinars, nosotros lo hemos hecho desde enero, principios de año, Yavi. Empezamos a trabajar ya casi medio año trabajando webinars sin ningún costo. Debemos de reconocer, habíamos establecido los lunes y luego los martes y luego por semana y luego por semana, luego por quincena. Pero bueno, siempre es un gusto volverlos a ver. Siempre es un gusto volver a estar con ustedes. Y bueno, pues esta ocasión vamos a hablar del tema de las revisiones. ¿Qué viene en las revisiones? Fíjense que nos hemos topado mucha gente, aquí estoy compartiendo, nos hemos topado mucha gente, Abby, no me vas a dejar mentir, el tema de las revisiones, el tema de qué viene, qué es lo que nos van a revisar, qué es lo que te van a revisar. Entonces, la verdad ha sido bastante recurrente ese tema, recordándoles que nosotros en cada curso que hemos dado, que nosotros ya cumplimos un año dando curso también en lo que se refiere a REPSE. Bueno, al principio fue Reforma, posteriormente fue REPSE, luego fueron informativas, y luego complementarias, y luego pues hemos dado, pues ahora sí, todo lo que nos ha dado esta reforma, nosotros lo hemos dado en capacitación. Y sí comentarles que lo hemos hecho nosotros desde mayo del año pasado. O sea, no lo estamos haciendo apenas, aunque nosotros estamos viendo mucha gente que apenas empezó. Y qué bueno que empezaron a dar ya ellos sus cursos. Muchos de ellos se capacitaron con nosotros. Sí, ya se hicieron especialistas. Ya estuvieron en un curso. Y es que se hicieron especialistas porque nosotros nos hicimos especialistas, porque estuvieron con nosotros. No, pero es que fíjense, la diferencia es, o sea, no te haces especialista porque estás en un curso. Yo creo que la diferencia es la parte de la experiencia, el conocimiento que se trae aparte en cuestión en el tema empresarial, en el tema laboral, en el tema fiscal, o sea, todo esto, o sea, no se trata solo de REPSE, es qué hay detrás de anterior al REPSE, qué es lo que nos están pidiendo y qué es lo que nos pueden pedir en base a este conocimiento y experiencia. Es lo que nosotros les compartimos tanto en los webinars como en los talleres. Si bien es cierto, y tú lo comentas, Abby, o sea, es un curso, o sea, muchos de ellos que han estado, que hoy están dando cursos, que por obvias razones no vamos a decir los nombres, han pasado con nosotros, y la verdad nos da gusto que lo estén haciendo. Pero si bien es cierto, tú lo comentas, esto va más allá de entender una reforma, esto va más allá, porque nosotros lo hemos dicho desde el año pasado. ¿Qué viene? Recuerdo en mayo, junio que hablábamos el año pasado sobre este tema y nos preguntaban qué viene, qué nos van a revisar y tú no vas a dejar mentir, Abby. Cuando nosotros estuvimos analizando el fondo y el trasfondo de la reforma, nosotros le dimos el camino y nosotros sabíamos y nosotros entendíamos que esto iba más allá. Era llegar hasta el corazón de los negocios. ¿Por qué? Porque, si recordarás, estábamos nosotros viendo las famosas hojas de Excel. Recuerdo que era un día en la noche, estábamos en un café
Y estamos analizando estas hojas y no sé si recuerdas que yo te comenté, esto va a revisiones del artículo 27 y el artículo 32 del IMSS y del Infonavit, que son el tema de los variables, el tema de los fijos, el tema del plan de previsión social, el tema de la reglamentación, el tema y al hablar de reglamentación hablamos del RIF, hablamos de los contratos individuales, de los contratos colectivos, hablamos de las aplicaciones contables, y eso nosotros lo estamos analizando, no sabe, entre agosto y septiembre del año pasado. O antes, porque ahora previo a las informativas, la verdad. Y cuando empezamos nosotros a ver los primeros exhortos, invitaciones, ojo con esto, muchachos, nosotros empezamos a ver los primeros exhortos e invitaciones a presentar las informativas, fue la primera semana de enero. Sí es cierto, en diciembre, por ahí esporádicamente llegaron esas invitaciones. Y recuerdo que estábamos nosotros en el curso de enero de este año y analizamos estas invitaciones, analizábamos estos exhortos y que todos fueron por correo electrónico. En febrero empezamos a ver nosotros las primeras revisiones del artículo 8º, capítulo 2 del acuerdo del 25 de mayo, para ser más exactos y precisos. Acuerdo 25 de mayo, capítulo 2, artículo 8º. Si tú has estado en uno de nuestros cursos, sabes perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Es todo tema de Repse. ¿Qué subiste? Entonces, pues era muy interesante ver esto, Avi. Sí, no, definitivamente. Y la verdad, por eso sí es importante nosotros el atender esto. La verdad, yo he visto de unas semanas para acá, la gente nos volvíamos locos, porque me incluyo, en cuestión de mayo con las informativas, pero la gente se preocupó más por enviar la información que decía, no, es que ya lo que quiero es enviarlo, no sé si está bien o está mal. Y la verdad, eso es un grave error. Y otra de las cosas que también he visto en estas semanas, porque han sido 3 semanas probablemente al día de hoy después de esas informativas, y la gente ya está muy relajada. O sea, no están, estaban preocupados por enviar las informativas, pero las revisiones vienen con todo. O sea, la verdad que sí, mucha gente, ahora sí que como dicen, levantó las antenas para decir, es que ya están haciendo revisiones del cuestionario. Pues la verdad, el cuestionario es algo de lo que las empresas ya deben de tener de años atrás, pero en las informativas, o sea, la verdad, las informativas, nosotros cuando hacíamos estas revisiones, y sobre todo en los famosos layout, el analizar la información y los documentos para llenar estos archivos, dices, ah, caray, o sea, ¿qué es lo que van a estar revisando? Así es. Ahí es, o sea, ¿qué le estás pagando a tus trabajadores? Si están de manera correcta integrándose el salario, dependiendo de dónde contestes la columna, variables, y digo, me estoy metiendo esto porque estamos hablando de las revisiones. Había 3 columnas que son diferentes en el percepciones fijas, percepciones variables y percepciones que no es del salario base de aportación. El SBA. El SBA. Entonces, dices, o sea, dependiendo y teniendo claro, era de utilizar esa columna. Entonces, porque en base a eso, lo que tú tienes mes a mes en el IMSS y en el Infonavit, pues tendría que estar cambiando conforme a lo que declaraste ahí. Y entonces, por eso es que nosotros decimos, no es el envío, es lo que se envía en esos layouts. Que es algo bien cierto, y nosotros en nuestros cursos que hemos dado desde el año pasado, hemos sido muy reiterantes, y seguramente si tú estás en un curso, has estado con nosotros, seguramente vas a decir, ya va a empezar José Luis a decir lo mismo, y sí, te lo voy a decir nuevamente. Se tenía que decir y se dijo. Y esto yo lo hemos visto, o sea, ¿qué vas a enviar? Analiza y procesa lo que vas a enviar, porque lo que envíes es el principio de una posible revisión. Si bien es cierto y que nosotros queremos agradecerle a todas aquellas empresas que han sido cientos, y yo creo que ya miles, que han confiado en nosotros, y nosotros hemos estado en el corazón del negocio. Cuando digo corazón del negocio, hemos visto, como dicen algunos colegas,
hemos visto la carnita del negocio. Entonces, nos ha permitido observar cómo se está llevando una administración dentro del negocio. Entonces, ahora que el tema le pusimos todo lo que debes de saber para atender una revisión de reps y complementarias, se llama administración del negocio. ¿Cómo lo estás administrando? ¿Cómo está trabajando el área de recursos humanos? ¿Cómo está trabajando el área contable? ¿Cómo está trabajando el área jurídica? ¿Cómo está trabajando dirección? ¿Cómo está trabajando operación en la calle? ¿Cómo está trabajando el área de ventas en la calle? Oye, y ahorita que dices todas estas áreas. Son puras áreas, y ahorita lo vamos a ver en documentales. Pero digo, a lo que voy es, no importa si eres una empresa pequeña, y porque la verdad a veces como persona física o persona moral que va iniciando, eres responsable de todas estas áreas. Entonces, pues no nos libera de esta responsabilidad de estar dando cumplimiento de forma correcta. Y pues bueno, yo creo que empezamos antes de que nos avance más el tiempo. Y bueno, pues aquí se siguen incorporando. Y bueno, vamos a compartir, muchachos, nuestro material, un material muy sencillo. Y bueno, ya dimos la bienvenida. Mi nombre es José Luis Ayala, mi compañera, por supuesto, es Avi Sáenz, que seguramente tú la has conocido mejor que yo, porque tienes contacto diario con ella. Y bueno, aquí se siguen incorporando compañeros, y bueno, le estamos dando entrada. Muy bien, la bienvenida, pues ya saben. Bueno, y siempre nosotros empezamos con esta pequeña lámina, que ustedes sepan quiénes somos nosotros, quién es José Luis Ayala, quién es Avi Sáenz, y bueno, pues somos consultores empresariales de más de 20 años, por ahí hay un micrófono abierto. Somos consultores empresariales de negocios más de 20 años, formadores con más de 15 años de experiencia. Estamos ubicados nosotros en el estado de Chihuahua, estamos dentro de la Facultad Autónoma de Chihuahua, estamos nosotros en el área de formación continua, y bueno, pues damos cursos, damos talleres, damos diplomados, seminarios, todos en el entorno empresarial. Hemos trabajado a la mano con cámaras empresariales, organismos empresariales de nuestra entidad. De igual manera, hemos pues hecho algunos artículos empresariales para revistas, por supuesto, empresariales. En algún momento estuvimos escribiendo para uno de los periódicos de mayor circulación de nuestro estado, como líderes de opinión más de 10 años, ¿sabes? Así es, y pues bueno, como les hemos comentado, especialistas no nada más ahorita improvisados del año pasado a la fecha, sino en diferentes... Del año pasado a la fecha me gustó el término. No, sí. Especializar, ya puedo hablar de muchos años. Sí, no, ya son muchos años, la verdad, en el tema de recursos humanos, en el tema laboral, fiscal, en el área de gubernamental, temas de licitaciones, en lo relacionado a constitución de sociedades, a asociaciones civiles, SAS, y bueno, en este sentido, diferentes áreas en el área empresarial. La verdad es que el área empresarial tiene pilares que hay que conocer a profundidad para poder dar una recomendación y sobre todo disminuir los riesgos. Y bueno, pues tenemos nuestras páginas web que ahí puedes tú entrar, tenemos también cursos, tenemos capacitaciones, tenemos lo que es en VinaClass, tenemos en UNED Online, por supuesto en nuestra página donde estamos principalmente en lo relacionado a lo laboral y lo del REPSE, de aeconsultores.com, el área de conferencistas 360 y por supuesto medios de comunicación a través de Radio Distrito 7, que es una página en la que nosotros también aportamos con noticias, con lo del día a día, en diferentes áreas. Y bueno, pues abarcamos, tenemos cobertura local, que es nuestro estado, nacional e internacional, entonces notas, ahí también las puede ver, y bueno, pues a nosotros nos encanta el tema de la comunicación, como te puedes dar cuenta. Ok, vamos a entrar en materia. Si no conocías a este señor, o si alguna vez te han hablado de él, o te dije, o escuchaste, alguien te dijo del famoso Salafranca, Alejandro Salafranca, él es el responsable de todo esto que nos aqueja a nivel nacional. Claro está, de la mano de María Luisa Alcalde, paisana, porque es de Juárez. Contra él tenemos que contra él, no es cierto. Es la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde, y bueno, Alejandro se encuentra en el área de trabajo digno. Puse esta foto y puse lo que él dijo, porque esto él lo dijo en abril. ¿Se recordará? Estamos en un curso. Entonces, él dijo esto en abril.
¿Por qué lo dijo en abril? Porque él sabía que el 17 de mayo de este año iba a ser el primer cuatrimestre del 2022. Y como obligación, él mismo lo mencionó, que debimos nosotros, empresas que están ubicadas en el territorio mexicano, haber tenido ya presentado cuando menos el segundo y el tercer cuatrimestre del 2021, hablando de complementarias, perdón, de informativas. Y luego, en abril, él da este anuncio y ahí mismo, días después, presenta las complementarias, se presenta las complementarias del CISUB, del ISOM. Ok. ¿Qué dice él en esto? En esta rueda de prensa, que tú lo puedes buscar en Radio Distrito 7. Dice, estamos en la última etapa de la reforma laboral, la cual consiste en la evaluación de datos. ¿Cuáles datos? Ojo con esto. Datos, información, números, registros, CURP, direcciones que haya subido en las complementarias. De la fiscalización, es decir, de la supervisión, que ahorita te voy a decir cuáles son los otros rectores de esta supervisión, porque él los trae muy claros, que va a atacar la corrupción, él dice. Y por supuesto de las inspecciones, para ver si ya se está poniendo en práctica y cumpliendo la reforma. Ojo con esto, dice reforma, y la reforma consta de la propia reforma, que ahorita vamos a verlo rápidamente, consta del folio REPSE del 25 de mayo, consta de las informativas, de las complementarias y todo lo que se arrima ahí. Entonces, yo quiero ser muy enfático en esto, muchachos, porque no dice REPSE, porque no dice de las revisiones, fiscalización de las informativas. De las revisiones, no, dice de la reforma, que estemos llevando a cabo la reforma. Y la reforma, aquí le voy a mover, bueno, y la reforma es ley del Infonavit, ley del IVA, ley del ISR, ley federal de trabajo, ley del IMSS y el Código Fiscal de la Federación. Estas son las autoridades que tienen la facultad de realizar revisiones. ¿En qué momento? En cualquier momento, dos cosas. Cuando a ellas se les antoje. Y segunda, la reforma dice que van a encontrar y buscar los mecanismos pertinentes y van a buscar los mecanismos de comunicación para informarse entre dependencias y servidores públicos por si detectan una anomalía o si detectan una infracción de cualquiera de los contribuyentes, patrones o registros patronales. Entre ellos se van a informar. ¿Quiénes son ellos? Estos que te acabo de mencionar. Entonces, si servidor público del Infonavit detecta en el CISUB que hubo una desviación, que hubo una simulación, que hubo una presentación incorrecta, él en ese momento, no sé cuánto tiempo va a pasar, pero tiene la autoridad en informarle a los servidores del IMSS de, oye, Avi, le encontramos estas inconsistencias. Y en cualquier momento te va a caer Infonavit, IMSS. Y IMSS tiene la facultad de avisarle a la Ley Federal de Trabajo, a los servidores públicos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Ley del IVA, a los servidores públicos del SAT. Entonces, a mí me llama cuando le dimos lectura a este tema de la reforma, me llamaba mucho la atención y lo comentábamos, Avi, ese párrafo, donde en cualquier momento te van a revisar, pero entre ellos van a buscar los mecanismos necesarios para informarse de las infracciones que los RFCs, que los contribuyentes, que los patrones están cometiendo. Sí, no, definitivamente la verdad es que nada más de ver esta imagen de que la gente a veces se está preocupando, es que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, no, es que desde que estábamos haciendo,
desde que estábamos haciendo el registro del REPSE, desde ese momento, en cuanto tú enviabas una información, y tan es así, estoy segura que algunas de las empresas de aquí enviaron su registro y no estaban bien clasificados en el IMSS, les llegaba la multa o les llegaba la notificación de, oye, tienes que acomodarte porque no estaban bien clasificados, estaban en la clase 1, en la clase 2 y resulta que pues no les correspondía. Obviamente van a estar en la menor, nunca van a estar en la mayor. Entonces sí es importante el que le demos importancia porque poco a poco las dependencias, las autoridades han ido teniendo comunicación y era una plataforma del REPSE que tiene vinculación inicialmente fue con el IMSS, Infonavit y SAT, mínimo que estuvieras en cumplimiento. Entonces, todo este enlace, ahorita imagínense en cuestión del envío de las informativas. Entonces, que quisimos arrancar con esta primera diapositiva, porque Salafranca es muy claro, muy tajante y muy contundente, considerando que es un hombre muy directo, de muy poca palabra. Si has tenido la oportunidad de verlo en un webinar o en algún curso, él es una persona muy directa, de muy poca palabra y muy tajante. Sí. Y él dice, vamos a revisar que se esté poniendo en práctica el cumplimiento de la reforma. Y cuando lo platicamos, que él hace este anuncio a mediados de febrero, de abril, curiosamente, estábamos a un mes de que presentáramos el primer cuatri. Así es. Y lo comentamos tú y yo, del 2022, y lo comentamos tú y yo, y en nuestros cursos que impartimos también lo comentamos. O sea, nada más están esperando a que concluya el 17 de mayo y van a empezar a llegar las invitaciones. Que ahorita las vamos a ver qué tipo de invitaciones, que han seguido llegando. Y que siguen llegando. De hecho, ahorita he visto yo de cuando nos llegan con las empresas, oye, me llegó esto, algunas son de información, digo, no te preocupes, es la invitación a, incluso te hacen, haz caso omiso, porque si ya las presentaste, pero en otras te dicen, te llega un correo, oye, te puedes ser acreedor a esto, y fue antes de la fecha de presentación, y luego llega después de la fecha de presentación, en este ejemplo, el 17 de mayo, oye, puede ser acreedor a estas multas con cantidades mayores. Ahora, mucha gente ha preguntado de las multas. Van multas desde 1,900 pesos hasta 4,800,000 pesos. Oye, José Luis, oye, ¿por qué te van a imponer una multa de 4 millones de pesos? Palabras más, palabras menos, porque eso lo decimos muy claro en nuestros cursos. Es, si estás haciendo simulaciones o estás tú trabajando con estructura REPSE y no tienes folio REPSE, ahí es donde te va a aplicar los 4,800,000. Que además, el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 104, 101, inciso I, nos hace mención que es una gravedad a nivel de defraudación fiscal, primer grado. Y fíjate que... Y que eso es grave, Ale. Eso es muy grave. Es grave porque puede ser que sea por error que envíes la información. Artículo 101. O por intención, la autoridad no lo sabe. Entonces, por eso es que va a venir a revisarte. No sabes si es con intención que lo estás enviando mal, por simulación, o porque en realidad te estás equivocando. Entonces, pues bueno, el hecho de no tener todo el pleno conocimiento, pues te puede llevar precisamente a una revisión que te va a encaminar a multas o cancelaciones para que puedas estar trabajando. En este caso es el REPSE. Pero, y fíjate, hay algo hay empresas... Que nosotros ya tuvimos una cancelación REPSE con un cliente de México. Sí, sí, sí. Hace 3 semanas, más o menos, que nos tocó a la puerta y nos dijo, ayúdeme porque tengo cancelación REPSE, que ahorita vamos a ver qué documental es. Sí, entonces a lo que voy es, precisamente en cuestión de esta información, hay empresas, y en este caso me tocó una empresa así muy en particular que dice, oye, es que quiero que se presente la informativa del 2021. Yo siempre digo, bueno, yo lo hago y se acabó, ¿verdad? Pero mi responsabilidad es ir más allá y decirle, oye, ¿cuántos cuatrimestres tienes pendiente? No, pues, ¿por qué? No, pues, porque, oye, y toda la cantaleta que siempre hacemos en cada webinar y taller y curso y de todo es, tu obligación no es cuando tienes tu registro REPSE, tu fecha. Tu obligación inició el 24 de abril 2021. Lo que tienes que analizar es si ya prestabas servicio con tus trabajadores, si tenías o no tenías contrato, eso no te exime de la responsabilidad y de la obligación de informar. O sea, la obligación era haber tenido contrato. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pero me llamó mucho la atención porque decían, no, es que
se supone que no tienen obligación de presentar, bueno, pero ¿en base a qué? O sea, no se prestan a analizar, sino creen que por dar cumplimiento a la del 2022, ya lo demás no va a aplicar, y es un grave error. Entonces, y además, ¿por qué? Porque si tú presentas 2022 y tuviste error, por ejemplo, en el ICSO, en el IMSS, pues todavía tienes oportunidad de corregir con las complementarias, dejar sin efecto o hacer una complementaria de modificación. Y entonces, si lo haces correctamente desde el primer cuatrimestre 2021, ya los siguientes cuatrimestres vas haciendo correcciones, pero conforme a lo declarado y lo presentado. Si no, vas a traer arrastrando errores a este primer cuatrimestre 2022. Ahora, el fundamento legal de esto que tú dices es el artículo primero transitorio de la reforma. Con exactitud. Con exactitud. Es primer artículo transitorio de la reforma. Y la reforma te exige o nos exige que presentemos informativas con o sin información, con o sin información a partir del 24 de abril del 2021. Y que hubo muchos casos en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, que les están llegando los exhortos y dicen, es que apenas el folio me lo dieron a mí en marzo. ¿De qué? ¿De qué año? Del 2022. Entonces no le digo, no, a ver, ¿quién te dijo eso? Ojo con esto. ¿Quién te dijo? Es que un contador, es que un curso que tomé, es que un abogado. A ver, espérame. Y le digo, ¿tiene la reforma a la mano? No, ahí te la comparto. Analiza el artículo primero transitorio de la reforma. Hay 3 leyes que entran el 24 de abril. Hay 2 leyes, no, perdón, 2 leyes y un código fiscal que entra el 24 de abril y 3 leyes que entran el 1 de agosto del 2021. Eso nosotros lo mencionamos en el curso y nosotros lo damos como fundamento. Sí, de hecho lo vemos a detalle porque como empresas debemos tener elementos. O sea, porque, claro, vamos a tener errores, vamos a pensar que sí, que cometimos algunos errores, pero ok, pero si conoces la ley, conoces los reglamentos, conoces el código, o sea, en qué te tienes que basar para tú poder tener alguna defensa, ¿verdad? Y ganar tiempo, corregir, o sea, porque las autoridades van a ir con pleno conocimiento y no van a ir a checarte correos que te dijeron autoridades que podías hacer esto, no, ellos van a ir con la ley y sobre lo que dice la ley, pero bueno, avanzamos. Pero vamos a avanzar porque aquí nos vamos a dar el curso que tenemos este próximo jueves, porque ahorita que estás mencionando esto se me viene el artículo, el fundamento legal de la ley del IVA y la ley del ISR, que dice que para, sí, que dice que para ser deducible el tema del REPSE, aparte de tener el folio que está actualizado, debes de cumplir ciertos requisitos y debes de solicitar ciertos requisitos, hasta ahí cada vez, que también viene la reforma. Pero bueno, híjoles, este es un tema que nos gusta y bueno, pues le hemos metido bastante tiempo. Entonces, ¿qué va a buscar Salafranca? Pues que se garantice el cumplimiento de la ley ¿sí? ¿Cuáles son los puntos? Pues se va a enfocar en la calidad de las inspecciones y no en la cantidad. Esto es bien importante. Y Salafranca lo dijo, es que antes nosotros, nada más me refiero a la STPS, revisábamos cantidad así como tipo vialidad, así como tránsito, ¿no? Que sale a la calle y entre más multas me traigas, te voy a dar un bono. No importa por qué. No importa por qué, tráeme multas a la calle y te doy un bono internamente. Bueno, Salafranca, la Secretaría de Trabajo Provincial nos han contado. Bueno, en nuestra entidad nos lo han contado. No sé en el lugar donde tú nos ves. Entonces, estas revisiones van a ser ahora por calidad. Eso está más gacho, ¿no? Porque en calidad van a profundizar el tema de la reforma, el tema de los criterios, el tema de la administración y todo lo que ahorita vamos a ver. Pero esa parte no se las vamos a decir exactamente. Pero eso bueno, nada más lo decimos en cursos, talleres y demás. ¿Cuál es la parte del cómo pueden venir y revisar? Ok, se va a exponencializar el sistema de autovigilancia y autocumplimiento. Ojo con esto. Se plantea las inspecciones en base a la información cruzada de base de datos del IMSS, del SAT y de la propia STPS. No lo dice Salafranca. Bueno, sí lo dice Salafranca porque está en la reforma. Y es el apartado que ahorita te comentaba, donde van a encontrar los mecanismos para el tema de las revisiones. Se va a coordinar el trabajo de inspector, por primera vez va a estar la Procuraduría Federal de la Defensa y se va a privilegiar la prevención sobre las sanciones y se luchará frontalmente contra la corrupción. Entonces,
Ojo con esto, ya comentamos cuáles son las autoridades que te van a revisar, que tienen la facultad. ¿Qué te van a revisar? Bueno, pues te van a revisar. Ahorita vamos a ver qué es lo que te van a revisar. Al finalizar, muchachos, vamos a mostrar ahí un listado de cosas que te van a revisar, ¿sí? De las revisiones, esta información, si te das cuenta, trae fecha 10 de enero de este año, es cuando empezaron a llegar los primeros correos electrónicos. Famosas notificaciones, exhortos y... ¿Lo manejaban como invitación o como exhorto? No, y la gente era nada más una invitación, pero era así como que nada más era para que dieras cumplimiento, pero ya el hecho de que traiga esto de multas, de todo esto... Mucha gente se espantó, ¿eh? Sí, y era informativo. Y empezamos en enero. En enero. E inclusive, si mal no recuerdas, Abby, nosotros estuvimos comentando que el segundo y tercer cuatrimestre del 2021, como entró nuevo y como los propios servidores públicos no tenían las plataformas adecuadas, porque ellos también cometieron muchos errores en la implementación, hasta la fecha, dice Abby, no hemos visto sanciones de ahí todavía, pero sí hemos visto muy recurrente que lo están solicitando. Entonces, para nosotros, el que nos hayan hecho llegar estos correos fue muy recurrente, porque eran invitaciones, te invitaban o te exhortaban al cumplimiento. Si te das cuenta, eran cumplimientos del segundo y tercer cuatrimestre del 2021. Entonces, bueno, a nosotros mucha gente nos pregunta, bueno, ¿dónde fundamentas que veo obligaciones a partir del 24 de abril? Del 24 de abril del 2021, ya te lo dije. Es el primer transitorio de la propia reforma, donde nos pide esa obligación. Por eso llegaron las invitaciones y llegaron los exhortos de que tenías que cumplir con los información segundo y tercer cuatrimestre. Entonces, concluimos diciendo que tienes una obligación de presentarlo. Si no lo has presentado, ¿qué hay que hacer? Sí, o sea, aquí es la invitación. Oye, pues si ya analizaste que no tenías obligación, porque no tenías contratos, no tenías los trabajadores, pero ya estabas dado de alta en el SAT, bueno, pues entonces es sin información, tan sencillo. Además que ya tanto la plataforma del ICSOE como la del CISUB ya te permite hacerlo. Que sigan batallando con los acuses, incluso sin información en el CISUB, sí, pero ya se pueden presentar, ya no aplica el escrito libre como anteriormente. Entonces sí es importante, por eso es el que analice cada empresa si están con la obligación o no. O sea, obligación me refiero con contratos, pero está la obligación si ya estaban dados de alta. Obviamente que si apenas se dieron de alta en noviembre o en diciembre, pues bueno, tu obligación, darse de alta me refiero en el SAT o como persona moral o te diste de alta, bueno, entonces tu obligación inicia ahí. Por eso siempre es la invitación a analizar, porque a veces nos preguntan muy reiteradamente, oye, yo me di de alta en julio, entonces sí me toca. Bueno, pues es que no se trata de estar preguntando. Sí, o sea, de que me preguntan, es que yo me di de alta. La vacuna, no me toca la vacuna. Me toca, no me toca, o sea, que si me di de alta en julio, no, oye, yo en noviembre, ¿qué me toca? No, pues, o sea, por eso siempre es la invitación, es analizar las fechas, analizar tus obligaciones o analizar tus actividades. Entonces, para no caer pues sí, valga en esta redundancia en preguntas de cuándo me toca la obligación. O sea, aquí es hacer esta invitación al análisis. Entonces, estos fueron los primeros correos que llegaron, y estos son uno de los documentales que llegó para lo que es la revisión del artículo 8º, capítulo 2 de la reforma, ¿sí? Y este documento en especial, que llegó el 14 de febrero de este año, el Día del Amor y la Amistad, para variar, qué bonito, te estaban revisando todo lo referente al folio REPS. Por eso para nosotros, y en nuestros cursos somos bien reiterativos, es, si ya tienes folio REPS, ¿qué subiste? ¿Qué presentaste? El famoso cuestionario que pusiste. ¿Por qué? Porque eso es lo que te van a revisar. En primera instancia. En primera instancia. Este documento es de folio REPS, capítulo 2, artículo 8º del acuerdo del 25 de mayo, dice Abby, para ser exacto. Sí, todo aquello que tú pusiste para darte de alta y obtener tu formato REPS aprobado, autorizado con tus actividades, eso es lo que te van a venir a revisar como evidencia. Ahora, lo manejan, las autoridades, Abby, lo están manejando
como voy a corroborar información. No va a haber penalidad. No hay una sanción todavía. La autoridad lo maneja como voy a corroborar la información. ¿Cuál información, muchachos? Ahorita yo te digo, van a corroborar tu información. ¿Cuál información? Lo que ya comentamos. Dice Avi, con mayor exactitud. Acuerdo 25 de mayo, capítulo 2, artículo 8. Y como lo concluyó Avi diciendo, es todo lo que tuviste que hacer y subir para obtener el folio Repse. Y cuando nos llegó esta información, este documento, dice, ok, quiero que permitas el acceso a las instalaciones del centro de trabajo a mis servidores públicos. Luego, porque van a recabar información y a entrevistar trabajadores. ¿Cuáles? No dice patrón. ¿Cuáles? Los que aparecieron, los que subiste. Los que dieron servicio conforme a tus contratos que declaras. Luego, dice, además, en su caso, el servidor público va a tomar evidencia de los documentos que él considere pertinente, así como evidencias fotográficas de las instalaciones. ¿Sí? Entonces, es del centro de trabajo. ¿Cuáles? Los que él considere. E inclusive en la reforma laboral, en el artículo 1004, inciso A, inciso C, para ser exactos, vienen las penalidades. Y en el reglamento de inspección y fiscalización del Instituto Mexicano del Seguro Social, que lo alinean al artículo 1001 y 1004 del inciso A, inciso C, de la Ley Federal de Trabajo, donde dice que debemos dejar entrar a los inspectores o a los servidores públicos para que hagan su chamba. O sea, lo dice ahí, o sea, bien escrito. Ahora, ojo con esto y anótalo, lo que te estoy diciendo, porque más adelante te lo voy a comprobar en un segundo documento que llegó en el mes de mayo, donde por omitir la entrada a un servidor, ya en ese segundo documento, que no es la misma empresa, ojo, esta es, si mal no recuerdo, esta es de Jalisco, por ahí debe de venir, de Guadalajara, de Jalisco, ahí está. El otro documento que te vamos a mostrar es del Distrito Federal, son dos tiempos diferentes, son dos empresas diferentes, pero están aplicando la reforma, la inspección de la reforma. Y ahí dice, entre todo el chisme, porque hay unos hechos, no dejaron entrar a mis servidores públicos. O sea, no me dejaron entrar. Entonces, corren el riesgo de perder el folio. Y bueno, el Infonavit hizo lo propio. El Infonavit empezó a llegar, empezó a enviar vía correo electrónico, en hoja membretada, más bonita, con mayor presentación, la invitación al tema de las informativas. De igual manera, nos piden el segundo, el tercer bimestre. Entonces, ahí corroboramos que es nuestra obligación el presentar. ¿Sí? Este es el siguiente documento que no se ve. Pero se los vamos a traducir. Pero se lo vamos a traducir. En este documento, muchachos, y me voy a ir más rápido porque queremos preguntas. En este documento es donde ya fue el servidor público a la empresa, no lo dejaron entrar y te están dando 5 días, 10 días para presentar información, para que tú le presentes información al servidor público. Pues de lo contrario, ahí sí dice, te vamos a cancelar el folio Repse. Correcto. Entonces, primero vimos un primer documento y luego vimos un segundo documento que yo te puedo deducir, concluir, que es derivado de una revisión de corroboración de datos de folio Repse y posteriormente este. Este solamente es de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El Infonavit, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Infonavit y el IMSS van a hacer lo propio en las revisiones. Y es más, nada más que ese documento no lo encontré,
Recordarás que nosotros estuvimos capacitando a unas empresas, bueno, a varias empresas, pero en aquel grupo hubo 2 empresas, una de Oaxaca y una de Villahermosa, Tabasco. Les platicábamos de los salarios diarios integrados, de los salarios bases de cotización, de los salarios bases de aportación, y fue muy enriquecedor ese curso, porque analizábamos los SBA, analizábamos el 27, analizábamos el 30, el 32 del IMSS, el reglamento del IMSS, que es un variable, que es un fijo, que es un vale de despensa, que es un plan de previsión social, y terminamos el curso en noviembre. Y esa empresa, esas 2 empresas en especial, nos contactaron en enero, porque derivado de lo que enviaron en la informativa, les llegaron auditorías por diferencias en salarios. Les llegaron auditorías por cotejo de salarios diarios integrados, derivados de las informativas. E inclusive, era un contador en Villahermosa y me dices, necesito que me hables, que tú lo puedes hacer, contador. Estás ahí, tienes a la subdelegación en corto, puedes llegar con el delegado, auditoría patrones, preséntalo. Y él en una apertura, en una comunicación de apertura me dijo, es que me doy cuenta que esta empresa está dando, dio vales de despensa, dio 10% de puntualidad, dio 10% de asistencia, pero no tiene nada. Sí, dijo, yo reconozco, o sea, yo como representante ahorita reconozco Sí, que está mal. Sí, claro. claro. Dijo, sé que estoy mal, o sea, sé que la empresa está mal, entonces, pero fue derivado precisamente de todo de eso. lo que enviaste. Sí. Pero bueno, total, este documento ya dijo Abby que esto lo analizamos con mucho detalle en nuestros cursos. Y bueno, pues ahí viene algo de información que están pidiendo y los días que nos dan. ¿Qué horas de tener? Así como que para que todo está lista. Todo está lista. Debemos de tener. Vale, nos quedamos callados porque esto es lo que debes de tener. Todo eso es que debiéramos de tener, o sea, por eso siempre les decimos, no lo tienes, entonces ponte a ver todo, o sea, cómo empiezas, de dónde empiezas, o probablemente lo tengas, pero la verdad, cuando nos envían para presentar las informativas, eso es un santo relajo que les tenemos que armar todo. O sea, porque en las informativas, yo siempre les digo en los cursos o talleres y aquí también en los webinars, hay que ir armando todo. Ahorita que estamos en junio, pues ya ve acomodando todos tus trabajadores en tus contratos, ve recabando firmas, pero no. O sea, todo lo vamos dejando y al último no sabemos en qué trabajadores teníamos, en qué contratos participaron, si se integró o no se integró lo que en sus percepciones. Entonces, sí es importante, o sea, sí es importante, digo, lo decimos de toda esta lista, sí, pero, o sea. No, es que me quedo pensando ahí. Cuando fue muy controversial el año pasado, cuando nos preguntaban, oye, ¿cómo van a materializar esta información? Y era una clásica pregunta, y en los foros que nos prestaron, los foros que estuvimos, es que, ¿cómo van a materializar que soy mano especializada? Ajá. ¿Cómo lo van a materializar? Con documentales. Todos necesitan documentos. La empresa es evidencia. Exactamente, vas a comprobar que José Luis Ayala tiene carácter especializado, con capacitaciones, con certificaciones, con avales, con reconocimientos, y ojo, y el instructor que capacitó a José Luis Ayala lo van a verificar que efectivamente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tenga registrado ese curso. Si no lo tiene, entonces no es mano especializada y te lo van a echar por atrás. Así es, porque... Que eso lo vimos con el delegado del Infonavit, sí, de hecho, por ejemplo, un DC3, siempre hemos hablado, no es un documento oficial, pero te sirve para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Que lo vas a meter y eso te avala la especialidad. Pero, ¿qué tal si lo tienes, si tú confiaste en ese capacitador y resulta que él no tenía la autorización? Va para atrás, aunque tú aparentemente cumpliste, porque tenemos que cerciorarnos de todos los documentos y de la información que estemos teniendo, entregando, archivando y enviando. Oye, es que para dar la mano especializada tengo maquinaria, tengo que utilizar un equipo especializado, tengo que utilizar una maquinaria especializada. Te están pidiendo en este listado, las facturas
de ese equipo, de ese activo fijo o de ese equipo con el cual tú estás dando esa maquinaria, que estás dando esa mano especializada, por eso utilizas esta maquinaria. Hoy no la tengo, la estoy rentando. Presenta el contrato de arrendamiento y por supuesto, la factura de la renta mensual, trimestral o el tiempo que tú lo rentes para comprobar que efectivamente necesitas esta maquinaria para dar esa mano especializada. ¿Por qué? Porque en este listado que tú estás viendo, ahí te están pidiendo actas constitutivas, y hay un micrófono abierto. Aquí lo apagamos. Ahorita cerramos todo. Ya, listo. Listo, gracias. Entonces te están pidiendo las actas constitutivas. Ahí. Entonces, te piden el RFC de la empresa, te piden comprobantes, y entre todas las cosas que nos están pidiendo, digo, a mí no me sorprendió, pero la que sí me sorprendió a mí fue la de las descripciones de puestos. Te están pidiendo las descripciones de puestos de tus trabajadores, el expediente laboral. Entonces, es una serie de información, tus listas nominales, tus licencias, tus permisos, ya te comenté el tema de las facturas de la maquinaria, el plan de capacitación conforme a los lineamientos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los recibos de nómina, los contratos de arrendamiento, las constancias o reconocimientos de capacitación que se le dieron a los trabajadores de la empresa, y esas constancias o esos 12.3 los van a comparar y los van a cruzar con la información que tiene la Secretaría de Trabajo con los capacitadores externos que ya bien comentaste. Vaya, este es un listado que nosotros hemos realizado en base a todo lo que hemos visto desde el año pasado. Y aparte, lo que hemos trabajado con las empresas cuando es, oye, ¿cómo alineo mis expedientes? ¿Cómo alineo a la empresa? Y sobre todo también en atenciones a estas revisiones. Ahora, ¿qué recomendaciones dan? Bueno, pues mira, muchas de ellas seguramente tú ya las tienes, ya las trabajaste. Nosotros te recomendamos que tu expediente laboral esté perfectamente elaborado, que tengas toda la información. ¿Por qué? Porque te la van a corroborar. Ahora, el inspector va a llegar a corroborar lo dicho, ¿sí? Lo dicho me refiero a lo que tú ya has mencionado en las informativas, ¿eh? A eso me refiero. Lo dicho, lo enviado. Entonces, si tú dijiste que José Luis Ayala te estuvo trabajando en uno o dos contratos, pues van a llegar a tu trabajo, a tu domicilio, y van a pedir el expediente de José Luis Ayala para que ellos observen la materialidad de que José Luis Ayala tiene, por ejemplo, el tema de la mano especializada. Y bueno, y toda la información, entradas, salidas. Oye, José Luis, ¿me van a revisar entradas y salidas de persona? Sí, te lo van a revisar. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar cuenta si José Luis Ayala tiene horas extras o tabuló horas extras. Y si tabuló horas extras, entonces esas horas extras las tienes que alinear conforme a la Ley Federal de Trabajo. Y además, bueno, le tienes que dar tratamiento conforme a la Ley Federal de Trabajo y además le tienes que dar tratamiento conforme a la ley del IMSS y conforme a la ley del Infonavit para efecto de las integraciones. ¿Sí? Pero bueno, entre otras cosas, te recomendamos el Reglamento Interior del Trabajo, el contrato de los trabajadores, el plan de previsión social, donde tengas el fundamento de cómo están recibiendo las percepciones tus trabajadores, lo que integra, lo que no integra, y que todos lo reciben igual o nadie recibe nada. Bueno, ahí lo tienes, o por qué no lo reciben unos y por qué otros sí. Ahí debes de tener ese plan de previsión social, justificar, en este caso, pues ese famoso layout de trabajadores. Este es el documento que va a respaldar lo que tú estás enviando. Cédulas obreros patronales, por supuesto, IMSS, Infonavit, y por supuesto tus declaraciones provisionales, anuales, todo lo que corresponde a tus pagos de impuestos federales, estatales, lo tienes que tener. Las normativas. Esto es importante porque no todas las normativas corresponden a todas las empresas. Tú tienes que fijarte, igual lo mismo, analizar y verificar qué normativas te corresponden a ti, conforme a tu actividad o actividades que tienes en la empresa, el tamaño de tu empresa, el número de trabajadores que tienes. Entonces, toda esta parte de normativas las tienes que ver cuáles son las que aplican contigo. Y luego, estábamos hablando de algo muy importante precisamente porque estamos trabajando en una capacitación de normativas en una empresa aquí en Chihuahua.
y estábamos viendo, o sea, no sirve de nada que las tengas aplicadas y no sepas de qué son o para qué son o cómo funcionan. Tampoco te va a servir el que las conozcas y no las apliques. Entonces, tiene que ser ambas. Si vas a aplicar una normativa, tanto la debes de conocer, cuál es el objetivo y alcance, y además cómo se aplica y cómo se le da seguimiento. Entonces, tenemos la normativa, la 01, que es para edificios, locales, instalaciones, áreas de centro de trabajo. ¿Sí? La 02, que es las condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. La 04, sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utiliza en los centros de trabajo. La 05, la normativa 05, manejo de sustancias químicas peligrosas, ¿sí? Y por supuesto también tenemos algunas otras normativas. La 017 tenemos, ¿sí? Igual y no el equipo de protección personal, equipo de protección personal, selección y uso y manejo en los centros de trabajo. La 019, constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad y higiene. Y si recuerdan, esto fue muy específico en los cuestionarios. Para poder aplicarla, bueno, pues hay que hacer todo un procedimiento con tus trabajadores y dentro de tu empresa, no importa el tamaño, esta prácticamente la aplican todas, ¿eh? La NOM, la 025, condiciones de iluminación en los centros de trabajo, la 026, colores y señales, todo lo que corresponde a señaléticas, ¿sí? Tenemos también la 029, mantenimiento de instalaciones eléctricas, cómo están tus instalaciones eléctricas en tu centro de trabajo, la 030, servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y por supuesto que pues ahí se deriva también la 035, que son factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación y análisis de prevención. Que la conozcas y esta también que la tengas aplicada. La verdad es que esta norma también y cualquiera de estas, pero sobre todo esta, la 035, va muy de la mano ahorita en relación a lo que es el REPSE. La 036, factores de riesgo ergonómico en el trabajo, ¿sí? Cómo están tus trabajadores, instalaciones, hasta la silla, bueno, toda esta parte van a estar revisando en cuestión de estas normativas. Esa es la invitación, que tú verifiques cuáles se aplican para tu empresa conforme a tus actividades. Entonces, si te das cuenta, este es un plan normativo que nosotros sugerimos. Son 7 puntos que nosotros te recomendamos que tú tengas. Lo hemos comentado en nuestros diferentes cursos, Avi. Siempre hemos dicho que los cursos que nosotros damos, aparte de decirte qué es lo que hay que tener o lo que debes de tener, que sea un curso parteaguas. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que no tienes en la empresa, en la organización, con el objetivo de que lo hagas? Porque eso es lo que te van a revisar. Eso es lo que nos van a revisar. Entonces, quisimos dar este curso sobre qué es lo que te van a revisar en las visitas de los diferentes servidores públicos. Quisimos hablar de quiénes tienen la facultad, ya lo vimos. Ha sido muy controversial el tema de los contratos. Todavía estamos viendo gente que está preguntando y que está subiendo un orden de compra, pero nosotros en la práctica ya estamos viendo que en las revisiones están pidiendo los contratos. Así es. No piden, oye, ¿cuántas facturas tienes? Oye, ¿cuántas órdenes de compra? Dice contratos. Y en la lista que tenemos, incluso las que les mostramos ahorita, ahí aparece el tema de los contratos. El tema de los contratos. Entonces, ha sido un tema extremadamente controversial. Yo debo decirles lo siguiente. Antes de que los servidores públicos salgan a la calle a las revisiones, ellos los están capacitando arduamente. Así es. O sea, tienen una capacitación de alto rendimiento. Porque no las están dejando salir a la calle si no están capacitados. Entonces, ellos se están capacitando de la reforma. ¿Por qué? Porque van a llegar a tu domicilio y van a tocar tu puerta y van a cotejar, y su prioridad es que revisar que se esté llevando a cabo la reforma. Y esa reforma consta de 5 leyes y un código fiscal de la Federación. Tan, tan. ¿Quieres saber dónde viene? Te doy 2 opciones. Revisa la reforma o participa en uno de nuestros cursos. pero sí es importante que tú sepas que eso es lo que te van a revisar. ¿Sí? Que tiene la facultad de hacerlo, lo van a hacer. Que si bien es cierto, están empezando, ahora mucha gente me ha dicho, es que se les van a revisar las grandes porque Salafranca se va a ir con las grandes.
con las empresas ancla, como lo maneja la Secretaría de Economía, ¿no? Las empresas ancla. Digo, sí, sí es cierto, van a revisar las anclas, pero las anclas no pueden avanzar, por eso son anclas, porque jalan a las pequeñas y a las medianas. Así que de rebote va a tocar. De rebote te va a tocar. Porque, no, es que yo puedo estar tranquilo porque tengo 3 trabajadores, tengo 4 trabajadores, tengo 3 contratos, tengo 5 contratos, yo no soy empresa ancla. No, o sea, no eres empresa ancla. Y sí es cierto, van a revisar las anclas. Sí, pero pero en las anclas, por eso se llaman anclas, porque jalan a las pequeñas, a las medianas y a las microempresas. Entonces, te va a rebotar una y dos con el cruce de información que ya Sala Franca trae, y con la información que estamos enviando nosotros en la informativa, definitivamente, posiblemente, y queremos que nos dé una revisión, pero seguramente alguien va a enviar tu información, digo, me refiero a alguien, con la otra contraparte que estés haciendo el negocio, de trabajo REPSE, y seguramente vas a tener una revisión. Sí, 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 pues yo creo que vamos contestando algunos mensajes, recuerden, vamos a contestar algunos mensajes, posteriormente vamos a abrir micrófonos en este sentido, responder algunas. Son cuestiones que sean en relación a lo que vimos el día de hoy y por supuesto, pues nosotros es ver de forma general, digo, ya ver caso específico en cada empresa, bueno, esto ya es diferente. En cuestión de los talleres y demás, sí profundizamos muchísimo más, aunque ustedes no lo crean, muchísimo más, y quienes ya han estado con nosotros en los talleres, lo vemos más a detalle, porque nosotros siempre les decimos la importancia de que ustedes conozcan, esta información, que ustedes sepan cómo está su empresa y en realidad si tienen o no la obligación. Y empiezo por aquí. La obligación inicia, dijimos, a partir del 24 de abril. Y en este caso, si tú tienes trabajadores que se trasladan al lugar de trabajo de tu cliente, entonces tienes la obligación de tener tu folio REPSE, porque la autoridad no dice si dura 5 minutos, la autoridad no dice de que si está bajo sus órdenes. Nos toca tantas empresas con los clientes que dicen, oye, es que yo no te voy a dar contrato porque yo no les doy órdenes, yo nomás te estoy pidiendo el REPSE, o sea, yo no ni siquiera te necesito el REPSE. No, pero es que la autoridad no dice que si es quién le da las órdenes o no. Incluso en el cuestionario dice de quién reciben las órdenes tus trabajadores, de la empresa o en este caso del cliente. Digo, no con estas palabras, ¿verdad? Obviamente. Pero eso no quiere decir que no le corresponda el REPSE. Otra de las cosas, en el cuestionario no te dice, oye, ¿recibe o no recibe capacitación? Dice, debe de recibir capacitación, quizá por nivel bajo, medio o alto, dependiendo la especialidad, pero toda actividad debe recibir capacitación. No importa si es complicado, si es sencillo, obviamente si es muy técnico o muy, muy específico, muy a nivel profesional, claro que la debe de tener, pero no importa la actividad que se realice. Y sobre todo en este tiempo nos hemos dado cuenta que las empresas de seguridad, las empresas que se dedican al servicio de limpieza, o nos dicen no aplica, o incluso nos dicen, oye, es que el recorrido de comisión de seguridad e higiene, los trabajadores nunca están en mi lugar, no aplica esta parte de seguridad e higiene, es que no es opcional, lo tienes que aplicar, tienes que buscar darle cumplimiento, sí, es importante. Entonces, son de las cosas que nosotros siempre hacemos la invitación a que analices esta parte. Que no tengas contratos, bueno, debes de tener contratos, ¿sí? Entonces, podemos ir empezando con las preguntas porque ya vi que ya empezaron mensajes y mensajes y mensajes. Muy bien, entonces vamos a empezar. Guadalupe, buenas tardes, Guadalupe. Muchas gracias por acompañarnos. Martín García, buenas tardes. Igualmente, Martín, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Cristina, gracias. De gran ayuda, saludos a todos. Gracias a ti, Cristina. Luego, Alma González, no se escucha, solo seré yo. Ya Cristina le dice, solo eres tú. Y luego ella dice, chetos. Bueno, aquí todo lo contestamos, ¿eh? Así es que usted, bueno, esto, aquí todo decimos, así es que. De Alma. Qué bueno que ya lograste escucharlo. Luego, Andrea de Cristóbal, entonces su curso es certificado y avalado por la STPS, pues lo tenemos registrado. Algunos cursos tenemos nosotros avalados por la STPS, que es de taller de alta actualización, aunque les diéramos, no lo tenemos avalado en la STPS, pero aunque lo tuviéramos, acuérdense, ayúdenos con los micrófonos, hasta ahorita los vamos a abrir más al rato.
Aunque lo tuviéramos avalado, aquí no se trata de que tú digas a la empresa de, oye, yo estoy avalado en informativas, entonces por eso dámelo por bueno. No, o sea, tienes que saber analizar, revisar, recopilar información para enviarlo. O sea, lo que nosotros nos especializamos es en el que se haga de forma correcta. Así lo dice Salvador. Yo tengo una pequeña empresa de valet parking. No tengo empleados. Las personas que me ayudan solo ganan propina. ¿Qué debo de hacer? Con una empresa, si es una... Sí. Ok, muy bien. Ya me topé con una empresa que me dijo, oye, pues yo sí tengo de alta, pues no toda la gente, nada más algunos, pero no se quieren dar de alta porque como valet parking, pues en realidad es de nada más unas horas, es en las noches, pero porque ellos ya tienen su otro trabajo. La obligación es, trabajador que tú tengas en tu empresa, tú lo debes dar de alta. Entonces, sí entendemos esta situación, pero la ley es clara, dice, tú para obtener el REPSE debes de tener por lo menos un trabajador en adelante. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Pues tratar de alinear todas estas situaciones que se vienen dando, porque esto ahorita pasa en el área de valet parking, en el área de promotoría también, en el área de construcción. Sí es complejo, sí viene a pegarles a las empresas, sí, pero tenemos que buscar dar este cumplimiento. Ok, luego dice el que está registrado, etiquetado como oficina, ¿cuándo será el próximo curso? Eso lo tenemos el próximo... El próximo jueves tenemos el curso, este jueves 9 de junio. Jueves? Sí, este jueves 9 de junio iniciamos a las 5 de la tarde, hora de México. Terminamos, nosotros de dar el taller a las 9, pero la verdad es que las preguntas y respuestas a veces hemos terminado en horas maratónicas. 5 horas hemos... Sí, hemos terminado hasta en 5 horas, o sea, te imaginan a qué horas terminamos, pero bueno, aquí nosotros siempre al pie de guerra, siempre. Así es. En nuestro curso tú lo vas a ver que dice etiquetado 4 horas, pero no son 4, son 5, 4 horas y media, 4:40, 5, 5:10. Hemos roto el récord de 4:15, 4:30 y ya tenemos el de 5 horas, como 15 pasaditos minutos, de las 5 horas. 5:10, entonces dice 4 horas, pero prepárate para 5. Mentalízate, van a ser 5 horas. Xochitl, buenas noches, gracias por acompañarnos. Luego dice Liz Ortiz, si son contratos anuales en cada cuatrimestre se reportan. Preguntan. Hay que analizar, en el ISOE se van a reportar de una forma, se van a informar de una forma y en el CISUB de otra, ¿sí? Y esos mismos contratos. Acuérdense que este webinar que hicimos con mucho cariño para ustedes son de las revisiones. Sí. Las vamos a dar respuesta a todo, a todo, pero sí que sea tema de revisiones. Oye, Avi, ¿qué debo de tener? Oye, Avi, José Luis, ¿qué debe de tener? Debo tener un contrato, o sea, ¿cómo se debe de componer? Oye, el artículo 27, oye, el artículo 32. Pues ahorita oye, ya les pusimos la lista, ¿qué deben de tener? Sí, pero vamos a dar la respuesta. Muy bien. Ver. ¿Y qué contratos se reportan, Liz? ¿En cuál estamos? Aquí. Ok, ¿qué contratos se reportan? Todos, solo los clientes que solicitan. No, acuérdense, la obligación no es que si tu cliente te da contrato, la obligación es tuya, quien tiene el REPSE, es informar. Si no tienes contrato, incluso si hacemos la invitación, es tú haz tu contrato, lo que debe de contener, las cláusulas, toda esta información. Entonces, no es de que si el cliente te lo da o no te lo da, ¿sí? Adelante. Lo dice Power Wash. Los archivos los tenemos acomodados. Los archivos los tenemos que acomodar. Es que ya está leyendo la otra. A leer así es porque ya se cansó. No es cierto, estoy leyendo la otra. Es que estaba leyendo la de Gloria también, ya andaba viendo la respuesta. Los archivos los tenemos que acomodar por cuatrimestre. Van a revisar todos los cuatrimestres desde el 2021 o solo 2022. Pues van a revisar conforme a la obligación de cada empresa del 24 de abril 2021 y volvemos a comentar. Hay que analizar si en este caso Power Wash, tu obligación inició desde el 24 de abril en adelante por cada cuatrimestre. La información es cuatrimestral, es decir, del 2021 son 2 cuatrimestres y de este cuatrimestre es un cuatrimestre 2022. Es decir, tú ya tienes la obligación de presentar 4 cuatrimestres si es que así es en tu empresa. Pero si nos vamos estrictamente a la ley, a la reforma laboral, pues la obligación de las 5 dependencias, de las 3 dependencias, bueno, 4, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social, IMSS, Infonavit y SAT, 4 dependencias, su obligación es que lleves a cabo la reforma. Entonces,
La obligación es que tengamos todo y ellos pueden revisar cualquiera desde el primero, segundo, tercero y cuatro, 1, 2, 3, 2021 y primero del 2022. Así es. Así de sencillo. Que yo te diga, no, es que nada más te van a revisar 22, te voy a mentir, ¿eh? No, no, no. O sea, yo te voy a mentir. Si alguien ya te dijo, no te preocupes, nada más te van a revisar el primer 4 del 2022, ya te mintió. Si nos vamos estrictamente conforme a la ley, te pueden revisar primero, segundo, tercero y primero del 2022. De hecho, hay unas invitaciones que están llegando por correo y te dice, oye, detectamos que tú tienes tu REPSE a partir de enero 2022 y te invitamos a que cumplas con la obligación de tus informativas. Y bueno, dependiendo quién te lo haya mandado, ya sea el IMSS o el Infonavit, y te ponen todo el calendario desde el 24 de abril a la fecha, aunque la autoridad ya detectó que tu REPSE fue aprobado en el 2022. Entonces, aquí por eso hacemos esta invitación. Así es. ¿Sí? Gloria, adelante, Ari. Gloria, ¿qué pasa si no tengo centro de trabajo? Mis trabajadores van directo al domicilio del cliente y solo trabajan 2 o 3 días a la semana. ¿Cómo puede afectar esto si me llega una revisión? Pues tú tienes un domicilio fiscal y, o sea, ahí es donde esa es la respuesta. Tienes domicilio fiscal. Tienes domicilio fiscal y tú debes de tener el seguimiento de que si tus trabajadores van otros 2 o 3 días, ¿qué tal si no van y no tienes ese control? ¿Qué tal si están yendo los 5 días y tú nomás les estás pagando 3? Tú tienes que tener la evidencia como empresa de todo esto que ahorita comentas. Así es. Es que recordemos que así como vimos los otros documentales, pues quizás te van a pedir algunas entrevistas a tus trabajadores. Además. ¿Sí? Mariana Lozano. Hola, buenas tardes. Tuve un error al reportar los trabajadores al CISO. Tengo entendido que si vuelven a presentar, toman como definitiva la última declaración presentada. Entonces, ¿puedo enviar la información corregida aunque ellos no hayan habilitado la complementaria? ¿Es correcto? Es que no hay complementarias en el CISO. No hay complementarias. No hay. Entonces, digo, me ha tocado ver que se envían hasta 3, 4 veces. O sea, hay que ver qué criterio va a tomar la autoridad. Es complementaria el documento, la forma en que se envía, más no se toma como complementaria la información. Porque puedes enviarlo normal y luego te llega el acuse y pudiste haberlo enviado corregido como complementaria y ahí se va a quedar. Entonces, la autoridad te va a poder revisar los dos. Entonces, así a ciencia cierta, ¿cómo va a funcionar la autoridad? Porque eso no estaba pasando anteriormente en lo que fue de enero 17 hacia atrás. Entonces, en realidad en el CISUB no hay complementarias. ¿Qué es la recomendación? Pues presentarlo de forma correcta en los siguientes cuatrimestres. Correcto. Luego, Angie Ochoa. Hola, buenas noches. En el caso de complementarias se pueden presentar en cualquier momento, solo en fechas límites del cuatrimestre. En el ICSOE se pueden presentar en cualquier momento sin efecto o en el de complementarias por modificación. Las que se deben de presentar en ciertas fechas nada más, mayo, agosto y enero 2023, va a ser la de complementaria por actualización, pero no se apuren, eso todavía ni siquiera existe en la plataforma. Muy bien, luego seguimos con Xochitl Alvarado. Disculpe, una pregunta. Tengo 2 trabajadores que van a realizar trabajo con mi cliente, los cuales están en IMSS, pero tengo a su vez trabajadores que están en mi taller laborando, que no están en IMSS. O sea, 2 cosas y recomendación. Los trabajadores todavía tienen más riesgo porque si te revisan, pues te van a revisar en tu domicilio fiscal donde están tus trabajadores que no están en el IMSS. Entonces, deberían de estar en el IMSS. Sin embargo, esos trabajadores no los tienes que reportar en el REPS. O sea, por una u otra situación, pues estás en riesgo. Así es. Power Wash, otra vez. Me lo grabé por el nombre que tiene de alias. Los contratos anuales, el original se pone el cuatrimestre que inicia y los demás copias. Pues es que hay un contrato original, o sea, nada más, y lo vas a enviar. De hecho, lo envías también una vez, y si tiene vigencia diferentes cuatrimestres, nada más lo informas, o sea, no es necesario estar ni siquiera en el CISUB, en el ICSOE no, y en cuestión de la información, y en cuestión de enviar los documentos, en el CISUB te dice que si ya lo enviaste ya no es necesario, digo, a través de preguntas que tienes que habilitar o deshabilitar. ¿Es necesario presentar información de estos que están en el local a las autoridades? Ok, si te refieres a estos, en cuestión de los trabajadores que permanecen en el centro de trabajo de la empresa, es decir, de quien tiene el REPSE y no salen al centro de trabajo de tus clientes, no, esos no, porque normalmente son administrativos o son trabajadores
pero la obligación es de aquellos trabajadores que se trasladan al centro de trabajo y que prestan servicio en el contrato. Y que están dentro del contrato. Correcto. No de todos, ojo con este tema, Sí. Luego, Jesús, adelante, Vi. Y se tienen contratos con Pemex. Y oye, hablan de contratos y quedamos que eran revisiones. Que van a revisar los contratos, ¿sabes? Ah, bueno. Dice, tienen contratos con Pemex y no solicitan registro REPSE. ¿En qué me puede afectar? Y si me afecta, ¿cómo recomiendan que lo pueda hacer? Pues debes de tener o sea, tú tienes la obligación. Sí. Tú tienes la obligación de presentar esta información. Volvemos a reiterar, no depende que si tu cliente quiere que le informes o que si tu cliente te da el contrato. Tengo empresas que todavía me dicen, oye, no te he enviado la información para que me ayudes con las informativas o para realizarlas y enviarlas, porque mi cliente es hora desde el mes de noviembre, diciembre que no me ha entregado el contrato y por eso no las ha presentado. No puedes hacer esto. Nuestra recomendación, ¿cuál es? Porque pide la recomendación Jesús, es que tú hagas tu contrato, tú lo hagas con característica REPSE. Y características, obviamente, un contrato formal y las cláusulas que tiene. REPSE, características REPSE, porque debe de tener cierta información. De hecho, hicimos un webinar de contratos. Sí, de hecho tenemos un webinar de puros contratos. Entonces, haz tu contrato con característica REPSE, que lo firme el representante legal de tu empresa ante 2 testigos, y si Pemex te quiere revisar, te quiere firmar o no te quiere firmar, o no te quiere recibir, el contrato tú ya lo tienes y ese es el que tú tienes que mandar. ¿Por qué? Porque acordémonos que esta reforma laboral también trae lo que les encantó, esta reforma, la de la responsabilidad solidaria. Entonces, todos vamos a ser responsables solidarios si afectamos en algún momento a los trabajadores en el tiempo. Eso básicamente es desde el meollo del asunto de esta reforma. Entonces, recomendaciones, haz tu contrato con características REPSE, que lo firme el representante legal de tu empresa con todos 2 testigos y va para arriba. Tú ya cumpliste, ¿sí? Oye, me quedé pensando, me estoy viendo sola porque me quedé pensando en la siguiente pregunta. Dice, iPhone de Vanessa, ¿cómo registro un nuevo registro patronal de mi empresa? Pues en el IMSS, no es cierto, me imagino que es en el REPSE. ¿Cómo registro un nuevo registro patronal? De mi empresa, pues en el IMSS. No, no es cierto. Yo sé que se hace referencia al REPSE. No hay, si tú ya tienes el REPSE aprobado y reportaste solamente un registro patronal y vas a tener otro, no hay forma de actualizarlo ahí, pero todo se maneja por razón social, así que si das de alta otro registro patronal o varios, no hay problema, o sea, se enlazan a la razón social, tanto del IMSS como del Infonavit. Por eso me estaba divirtiendo yo sola. Adelante. Lourdes de Cholula. Lourdes Cholula. Es apellido. O es de Cholula, Puebla. Ahorita nos dice Lourdes. Adelante, Avi. Tengo una empresa que se dedica a dar servicio de limpieza y le contratan a una persona para laborar un día a la semana. En cuestión de seguridad social, solo debo darle de alta el día que labore, los demás darle de baja. ¿Esto no repercute en SISUB e ICSOE? Ok, aquí nada más te está diciendo la autoridad que tú reportes las percepciones que tiene tu trabajador, ¿sí? O sea, incluso si se presenta ese contrato una vez, puede ser que también vaya y elabore otro contrato, entonces es darle información de forma correcta y las percepciones que tiene. Hay que ver si dices, bueno, yo le quiero poner en el ICSOE, en el SISUB, conforme a lo que ingresa por ese contrato, porque prácticamente tiene ese contrato y nada más esa persona, pero nos toca que le ponen a un trabajador todas las percepciones que tiene durante cada semana, porque trabajan diferentes contratos. Entonces yo creo que hay que analizar bien si tu trabajador está nada más en un contrato o no, ¿sí? Que son de las cosas que por eso les decimos que hay que analizar. Fíjense que me quedé pensando en la compañera que no tiene, que sí tiene trabajadores que están en el IMSS y otros que no están en el IMSS, ¿verdad? Sí, te quedaste así como que por allá. Sí, y me quedé pensando porque eso que estás haciendo es una simulación y estás afectando los derechos laborales en el tiempo a los trabajadores. Eso es lo que no permite esta nueva reforma. Y hacia allá van. Van a eliminar y erradicar de una u otra manera que a todos los trabajadores los tenga dado de alta, 1, y 2,
que los trabajadores que estén dados de alta con el sueldo con el cual fue contratado, motivo por el cual hacen la entrevista y lo cotejan con los expedientes laborales. Allá va este tema de la reforma de las revisiones. Por eso ahorita que me decías que yo compartiera con los muchachos, me quedé pensando en ese dato, porque ese dato es así como que crucial en este tema. Entonces, sí hay que tener cuidado con esto que estamos haciendo. Las simulaciones son penalizadas muy fuertes, Abby, y eso lo hemos comentado tú y yo varias veces. Sí, no, y ahorita lo que comenta Lourdes Cholula, antes de que le muevas ahí donde tienes ahí seleccionado, es importante, o sea, ver con el contador cómo se están haciendo los movimientos, no se da de alta y de baja, más bien es qué se reporta, si se integra, no se integra, cómo tenemos el salario diario integrado, es importante, por eso nosotros siempre hacemos la invitación a esto, si tu trabajador va un día a la semana, bueno, ver cómo lo vas a trabajar respecto al IMSS, cómo lo vas a estar reportando. Muy bien. ¿Sí? Hay otra duda, si mi cliente también tiene REPSE, él debe de informar los contratos conmigo, pues cada quien en su lugar, ¿no? Sí, o sea, si están cruzando trabajadores porque tienen alguna especialidad, pues, o sea, es informar. Él informa, sí, y tú informas. Así es. Sí, sí, puede darse la situación. Pero sí es importante, Angie, tú tienes que informar y tu cliente tiene que informar lo suyo también. Por eso es el cruce de la información. No por el hecho de tú haberla presentado o de haber informado, tu cliente no lo va a presentar o al revés. No el hecho de que tu cliente lo presente, tú no lo vas a hacer. Entonces, por eso es el tema del cruce de información. Lo presenta tu cliente y lo presentas tú. ¿Sí? Correcto. Luego, Lourdes Cholula. Adelante, Avi. ¿Dónde estamos? Okay. Estamos aquí. Ah, ok, oficina. Dice, ¿me puedes mandar información? Es que pues, perdón, oficina. Oficina, sí. Oficina, sí, perdón, está etiquetado oficina. ¿Me puede mandar información para el curso, por favor? Sí. Si estás en el grupo, en los grupos de WhatsApp. Ahí vamos a enviar la información para el taller. Prácticamente enviamos la información y luego nos comunicamos en privado para darle seguimiento sin ningún problema. Ahí en los mismos grupos. En dado caso, si no, pues también ahí podemos integrarlos para que puedan estar en los grupos, sobre todo porque la verdad que esos grupos ayudaron mucho en el momento que se tuvieron bastantes dudas respecto al envío de la información. Bueno, pues ahí estuvieron aportando y apoyando, hasta diciendo, ya funciona la página, ya no funciona la página. Inclusive los mismos muchachos nos llamaba la atención que nos pedían autorización. Así es. Muy educados en que si ellos podían contestar. Así es. Y la verdad fue muy padre. Y son 3 grupos, cada grupo está de 200, 250. Sí, uno ya está lleno y el otro ya está por llenarse, pero bueno, hay grupos que todavía están, que todavía se pueden ir sumando. Y ahí se comparte la información, lo que sucede. Entonces, y bueno, y ahí en esos grupos subimos todo el material, el material y subimos los flyers de los cursos. Así es. Aquí ahorita voy a poner el link. Adelante, Avi, el de Lourdes Cholula. Ok, en IXOE si se agregan 3 contratos y en ambos, algunos trabajadores trabajaban, en ambos se deben de relacionar en los 6 contratos. Sí, no hay problema. Sin problema. Así es. Jacqueline Dávila, adelante. Buenas tardes, soy una promotoría, pero ingresan a diferentes tiendas. ¿Qué dirección de labores se tiene que anotar para el CISO? Principalmente debes de tenerlo en tu contrato, domicilios fiscales y los domicilios convencionales, es decir, donde van tus trabajadores, principalmente en los contratos. Ya hemos intentado enviar, sobre todo en los layouts, en el ISOE no hay tanto problema, pero en los layouts, cuando queremos poner cada trabajador, así como que marca un error, porque el domicilio donde estuvo el trabajador es diferente al domicilio fiscal del contrato. Entonces, lo importante es que lo tengas en el contrato también y, vamos a trabajar principalmente sobre domicilios fiscales. Así es. Sí, más que nada. Ok, Andrea de Cristóbal. Volviendo al tema de las capacitaciones, en cuanto a las revisiones, ¿qué van a realizar? Tienen que avalar que los empleados tengan la capacitación y ya me perdí. Que puse. Aquí vamos. Aquí, Andrea. Ok. Volviendo al tema de las capacitaciones, en cuanto a las revisiones que van a realizar, tenemos que avalar que los empleados tengan la capacitación. Eso con qué certificaciones se pueden comprobar. Y en cuanto a mi pregunta sobre su capacitación, esta la puedo cargar en el CIRSE. ¿Sí?
Bueno, pero es que tenemos temas muy específicos, en especial no se tiene, o sea, nosotros nos ponemos en la parte de informativas, reps y demás, pero en sí no tiene un aval como tal, ¿eh? O sea, en cuestión de las informativas, y nosotros reiteramos mucho. Esto no podrán tener una capacitación en un curso, pero en realidad lo importante es que envíen de forma correcta toda la información. Sí, lo que nosotros les compartimos es tanto el conocimiento como la experiencia a través de estar con los servidores públicos y de estar también, por supuesto, trabajando con las empresas. Y en cuestión de las capacitaciones, puedes buscar una certificación, que sí es algo pues que sí lleva mucho más tiempo para tus trabajadores si es necesario. Nos toca empresas que sí trabajan muy profundidad las capacitaciones porque son muy técnicas o especializadas, como otras que son muy generales. Entonces, por lo menos un DC3 que aplica de 4 a 6 horas de capacitación, porque es lo mínimo que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es a través del CIRSE, te solicita. Entonces, ver qué es lo más adecuado. Hay otras que son de conocer y digo, hay muchas instituciones que se pueden capacitar. Nosotros podemos capacitar en algunas áreas, sí podemos hacerlo también. Pero sí es importante, regresando con Andrea, Sí. que cuando tenga el instructor externo que capacite a tus trabajadores, corrobores que tenga registrado ese curso en la STPS. ¿Qué especialidad que tú necesitas para tus trabajadores? Si vas a capacitar a tus trabajadores, voy a pensar en voz alta, en instalación de aluminio, el instructor debe de tener registrado ese curso de instalación de aluminio en la STPS. O en su defecto, como decía Abby, está la red Conocer, que también tiene una calidad, un aval grande, importante para la nación. O ya están avales con carácter Secretaría de Educación Pública, que algunos lo están sacando. Las universidades. Las universidades sacan. Privadas, sí. Aquí en Chihuahua tenemos una dependencia que se llama ICATEC, que está a nivel nacional. Es el Instituto de Capacitación para los Trabajadores de Chihuahua, pero termina con ICATEC, que te dan aval CEP. Esos son válidos. Y de hecho, está en esas mismas instituciones, pero en cada estado. Entonces, cambian las últimas siglas, pero también eso te puede ayudar. O sea, hay forma de hacerlo. Las instituciones educativas, ya sea técnicas, profesionales y demás, te puedes acercar y que te van a poder ayudar con esto. Porque eso es lo que te va a, en una revisión es lo que van a cotejar. Correcto. Eso es lo que te va a ver el documento que estás mostrando. ¿Y sabes por qué sucedió todo esto? Por gracias a la ventana al mundo. ¿Y por qué digo gracias a la ventana al mundo? Porque todo el mundo eran capacitadores. Todo mundo, mira, a nosotros nos tocó en nuestro estado, yo voy a hablarlo de mi estado. A nosotros nos tocó ver la evolución de los capacitadores. Hace 20 años, a nosotros nos tocó ver que en Chihuahua, aquí nosotros éramos, si al caso, 20 capacitadores y todos nos conocíamos. Hoy, 21 años, en el año 22, habemos miles y cientos de capacitadores en la capital y muchos de ellos no tienen, primero, ni siquiera la formación. Por eso nos están pidiendo ahora el 217 y el 301, correcto, que son, que por lo menos sepas hacer la estructura de un curso o tengas las técnicas de comunicación. Bueno, que esa nosotros lo tenemos en 360. Entonces, y esto sucedió en todas las entidades federativas. Entonces, mucha gente que aprendió un oficio, con todo respeto lo hizo y con mucho esfuerzo, y que se empezaron a aventurar a dar la capacitación, empezaron a firmar los DC3. Entonces, la autoridad ya se dio cuenta y por eso también están revisando estos temas. Que tú tengas estos documentos por una institución avalada, certificada. Como ya lo comentamos, puede ser en nuestro caso aquí en Chihuahua ICATEC, que está en todas las entidades federativas, puede ser la Reconocer, puede ser una aval calidad CEP, puede ser alguna otra institución. Aquí tenemos COMPECER, que también puede ser, y que COMPECER está a nivel nacional. Y por supuesto, cuando menos que el instructor externo esté en la Secretaría de Trabajo. Por eso se derivó todo esto. Sí, vamos a darle más rápido porque contestamos 20 y ya llegaron 40. No es cierto. Adelante, Xochitl Alvarado. Si no cuento con
en programa de capacitación porque es realmente taller de enderezado y pintura de autos y camiones, y la experiencia, pues, el personal es por el tiempo y no por estudios, por lo tanto, no hay un plan de capacitación y una empresa que se dedique a dar este tipo de cursos. Entonces, ¿qué documentos puedo presentar? Si puedes, ahorita de las instituciones que te hemos comentado, educativas, privadas, con validez oficial, y digo, sí, ahí sí dan todo esto, desde el área de construcción, desde albañilería, limpieza, manejo de químicos o en pintura, todo esto sí lo dan. Entonces yo creo que es acercarse a las instituciones correctas, si lo hacen presencial, si lo hacen virtual, porque ahorita ya se implementó mucho lo virtual. Así es. Power Wash, otra vez. ¿La revisión será en documentos físicos o puede ser solo archivos digitales con documentos escaneados? Híjoles, van a ser documentos físicos. Lo que nosotros estamos viendo ahorita en estas revisiones, Power, es que te están pidiendo el documento físico y ellos ya toman la decisión si llevarse una copia simple o que se lo mandes digitalmente a algún correo que ellos te asignan. Van a cotejar primero el original y posteriormente lo van a pedir. Ellos toman fotos, digo, nos ha tocado atender a las autoridades en revisiones y vemos que ellos revisan lo físico y le toman foto para llevarse la información digital a través de una fotografía. Y luego ya nos contestó Lourdes, es apellido, Lourdes Cholula. Muchas gracias, Lourdes. Solo estará en ese Solo estará en ese contrato, ok, a ver. No, tú adelante. Sí, solo estará en ese contrato de laborar un día a la semana. El salario se integra por semana reducida. Pues es que vas a reportar prácticamente que tú no tienes problemas, o sea, puedes reportar eso lo que te está percibiendo tu trabajador. Ok. Luego por ahí José Luis ya la puso el chat. Ese es el chat que tenemos del grupo de WhatsApp. Sí, para que se puedan sumar. ¿Es de qué grupo? Este es el del webinar. ¿Está lleno? Sí, ya está lleno. Okay. Por eso pregunté, porque este ya está lleno. El que tenemos otros grupos que todavía están libres de espacio. Ahí los vamos a poner. Aquí subo la liga. Sí. Luego Angie dice, el DC3 sirve de comprobado. Ya sí, me contestaron. Red que, perdón. No me dejo unirme al grupo. Sí, correcto. Una disculpa, porque subimos uno donde ya está lleno. Sí. Y luego Andrade Cristóbal, la red conocer. Si tú lo tecleas así en Google o conocer, pone conocer. Con conocer ahí te da. E inclusive conocer por ahí y le indagas un poquito a la página web y ahí vienen todas las estándares de competencias. De hecho, aquí nosotros tenemos aquí en Chihuahua estamos en un red conocer. Correcto. Sí. Entonces, de hecho, no son cientos, son miles de competencias, habilidades en que se pueden capacitar a los trabajadores. Digo, yo espero no estar exagerando, pero la verdad que son muchísimos. Digo, yo creo que todo trabajador necesita servicio al cliente, independientemente de qué actividad. Entonces, bueno, pues también toda evidencia te sirve, o sea, toda evidencia. ¿Sí? Aquí voy a subir la otra liga. Aquí está la otra liga Power de otro de los grupos que manejamos. Ok, Itzel, buena base. Adelante. Nosotros nos subcontratan, yo estoy obligada a enviarle mis contratos, recibos de nómina, pagos de seguro social, a quien me subcontrata. Debe ser así, puede indicar el fundamento. Sí. Es que habla de subcontratación, no es directamente al cliente. Ahora adelante. Sí, aquí digo, igual sería entender esta parte de subcontratación. Quien tiene el formato REPS autorizado debe de tener un contrato directamente con el cliente, es decir, y tus trabajadores prestan servicio directamente al cliente y tú tienes el contrato. Sí, porque digo, si la situación es, hay alguien que tiene el contrato y tiene su cliente, pero tú le estás prestando tus trabajadores no a quien te subcontrata, sino al cliente de esa persona que tiene el contrato, pero no lo tienes directamente, no es de forma correcta. O sea, el deber ser es que tú debieras de tener el contrato directamente para que tus trabajadores vayan a las instalaciones del cliente. Entonces, porque esto también se maneja muchísimo, el que, oye, es que yo no puedo, tengo el contrato y yo no puedo dar todo el servicio, y entonces subcontrato a alguien más porque no me alcanzaron las manos, son demasiado especialista, no tengo todas las especialidades. Pues sí, pero la autoridad dice, si tú tienes el contrato, tú debes de tener a tus trabajadores dados de alta en el IMSS y con todo lo que debe de tener un trabajador en prestaciones para que vayan al lugar de instalaciones. Entonces, bajo esa situación,
es buscar ordenar, o sea, la autoridad está buscando ordenar estas situaciones, porque no tiene nada de caso que tus trabajadores, tú tengas un contrato con ese cliente que es tuyo, pero en realidad tus trabajadores se trasladan a una tercera persona. Entonces, hay que tener cuidado con eso o ver si es en sí la realidad, pero quien tiene el REPSE debe tener el contrato directo con ese cliente. Y al estar analizando esta pregunta de Itzel, digo, lo que comenta Vi es súper correcto, pero aquí también nos está preguntando que seguramente es el fundamento legal de esto que te están pidiendo para efectos del acreditamiento y de deducibilidad. Itzel, si hay un fundamento, solo si cumples las líneas de la reforma laboral. Claro. Correcto. Sí. Si tú cumples las líneas de la reforma laboral y contestándote a tu pregunta, de cuál es el fundamento legal para que te pidan esta información, es el artículo 27 de la ley de rentas y el artículo 4.5 de la ley del IVA, que son de los acreditamientos y de las deducciones. Solo si cumples lineamientos de la ley, perdón, de la reforma laboral, tiene el fundamento de esta información que te están pidiendo o que te están solicitando. Vuelvo a repetirte, el fundamento legal es el 27 de rentas y el 4 y el 5 del IVA. Correcto. Muy bien. Bueno, pues ya estamos por terminar. Luego Osvaldo Ábalos. Las capacitaciones que las empresas nos exigen cursar para que el personal entre a la empresa son capacitaciones propias de la empresa, que a veces van de 30 minutos a 1 hora. Pues esa es parte de una capacitación, pero hay que tener documentos. O sea, si ese documento es oficial o un documento que entra en DC3, que no lo creo, la verdad, pues hay que ver si se pueden ir sumando todas estas capacitaciones. Lo que se maneja internamente es una cosa en la empresa o con el cliente, y lo que la autoridad nos exige es otra también, ¿sí? Hay que ver si en realidad con esto se puede dar cumplimiento o no a lo que nos exigen las autoridades. Y PowerWash. Pero nada más hay que verlo, que efectivamente cumplas. Para el tema de PowerWash, puede unirse. Ya te pusimos el otro grupo, Power, nada más compruébanos, perdón, nada más infórmanos si ya pudiste ingresar. Este fue el de Repse. Ya pude, gracias. Ya, tenemos casi 200, 197, 198. Ok, luego Cristina. Adelante, Avi. Yo tenía 10 contratos y un trabajador estuvo en 3 y lo relacioné por cada contrato y su salario mensual lo repetí en cada contrato. Sí, es correcto. Es correcto. Así es. Súper bien. Muy bien, Cristina. Gracias, Power. ¿Y ya? Sí, ya estaremos enviando, estaremos enviando el día de mañana, por supuesto, a quien quiera profundizar más todos estos temas, pero sobre todo ahí vemos a detalle cada una de las plataformas del ICSOE, del CESUB, el llenado, complementarias, el llenado y sobre todo el envío. Entonces, bueno, y sobre todo el análisis de la información, documentos, todo esto lo vemos muy, muy a detalle. Y por supuesto sí hacemos comentarios en relación a lo que es contratos, que la verdad es donde hay muchísimas dudas por las fechas, de que si presento, cómo lo presento. Entonces, pues bueno, es hacerles la invitación para que puedan estar presentes y pues no dejar de lado y de importancia que lo estemos haciendo de forma correcta. En el caso que tú hayas presentado tus informativas en el ICSOE, pero tengas que corregir en cuestión de complementarias, bueno, se puede hacer. La invitación siempre es esa, analizar y que fundamentes y que tengan los elementos para las revisiones que pudieran darse. Por ahí pusimos ya la invitación, bueno, pusimos el flyer del curso de este próximo, 7, si te interesa, ahí están los links, te puedas ingresar, es el último. También fue muy recurrente, Abby, que si nosotros podíamos compartir este material. Sí, correcto. De hecho, hubo en algunos de los grupos de WhatsApp. Porque no podían asistir. Ajá, sí. Que no, oye, igual y la presentación, o que nos las puedas compartir, porque bueno, es importante por las revisiones, es importante por lo del expediente que podamos, se pueda tener. Y bueno, nos estaban diciendo que, digo, nosotros siempre, este es un webinar sin costo, como ustedes lo han visto y las personas que han estado semana a semana o quincena a quincena, ¿verdad? Por cierto, un fuerte abrazo a Luis Ramos, que, sí, que siempre está. Fuerte abrazo, Luis. Muchas gracias por acompañarnos. Y allá de Puebla. De Puebla, sí. Sí, correcto. Entonces, bueno, estaban comentando de que hay un costo de recuperación. Bueno, pues ahí está abierta la invitación si a alguien le interesa este material también.
Normalmente los webinars nosotros no los cobramos. No los cobramos y además, pues bueno, esta información la compartimos y profundizamos más en talleres, pero bueno, si consideran ustedes que es importante porque vienen cosas importantes para su empresa en cuestión de documentación y demás, en cuestión de la presentación, adelante, no se preocupen. Igual y si sería un costo de recuperación, pero eso, digo, la verdad, es algo que comentaron en alguno de los grupos y ahí lo dejamos sobre la mesa sin ningún problema. Luego dice Sandra, iPhone 2, Sandra. Mi empresa no trabaja con contratos, solo con cartas responsivas. Por eso hice mis declaraciones sin información. Ahora estoy trabajando contratos. ¿Debo hacer declaraciones complementarias desde que empezó la obligación o a partir de los contratos? Pues si tenían la aplicación. Sí. En este caso, en el IXO, en el SISU, bueno, pues no hay gran cosa que hacer. Pero en el IXOE sí, o sea, porque el hecho de que no tuviéramos un documento para presentarlo y por eso lo presentamos de forma incorrecta, sin información, porque han sido una situación común en las empresas, pues bueno, la invitación es, deja sin efecto y presentas de forma correcta, ¿sí? Ok, Jesús nos pregunta si tenemos un repositorio de webinars. Híjole, es que no, este es lo único que hemos grabado, es este. Sí, yo creo que han sido 1 o 2, de hecho lo estamos grabando, de hecho vamos a grabarlos posteriormente, de hecho estamos preparando algo para ustedes a través de páginas web, a través de todo esto, pero bueno, esto la verdad lo hacemos para ayudar, para orientar, para ir sumando precisamente en esto tan complejo que ha venido siendo lo del REPSE. Pero bueno, siempre ahí está la invitación para cada webinar. Estos por lo regular, a veces los grabamos, a veces no. Sí, la verdad, yo creo que de los webinars en especial no hemos grabado. ¿Cuántos hemos grabado los webinars? No, prácticamente uno. Según yo, nada más. Según yo, es nada más. La verdad, no hemos grabado ninguno. Luego Lourdes pregunta, yo no estuve en el de webinar de contratos. No lo tenemos grabado, pero mira. La siguiente semana hablamos de webinars. En el siguiente webinar vamos a hablar de contratos. Ya les pasaremos las fechas a través de los grupos. Que es sin costo. Muy bien. Luego Jesús, sí, también me interesa. Ah, ok, correcto. Luego dice Luis Ramos, saludos, igual para ustedes, siempre presente y siempre se aprende algo más. Además es padre ver con qué pasión abordan los temas. Un abrazo. No, gracias a ti. Muchas gracias. La verdad que lo hacemos con mucha pasión porque nos gusta. Sí, la neta nos gusta este tema. Nada me preguntaron, oye, si cambiarías, si tendrías la oportunidad de escoger una carrera diferente, la cambiaría. Y le digo, no, porque me apasiona esto, me apasionan los negocios, 20 años en este tema, me encanta, nos encanta. Entonces, muchas gracias, Luis. Te agradecemos mucho y sé que siempre has estado con nosotros. Y aparte ya también él está contestando en los grupos. Sí, también nos muchas certeramente. Sí, porque a veces son demasiadas preguntas. Le digo, ya contestó Luis, qué bueno. Ya contestó Luis, es garantía. ya sé que no puso en riesgo a nadie. Porque sí ha pasado que han puesto en riesgo en un mal comentario, en un mal punto de vista, están metiendo en riesgo a las empresas. Y lo sacamos del grupo. No es cierto. No, eso no es cierto. Dice Cristina, estuvo genial. Gracias a ti, Cristina. Jesús, gracias. Gracias a ti, Jesús. Sandra, gracias, mil gracias. Gloria, muchas gracias. Siempre aprendo algo más. No, gracias. Nosotros también aprendemos mucho de ustedes. En verdad, créanme, no tienen unidad. Andrea, muchas gracias. De verdad, no, gracias a ti. Power, muchas gracias. Ojalá sus talleres pudieran hacerlos también en fin de semana, ya que entre semana fíjate que estaría interesante un día hacer sábado en la noche con cervezas. Entonces no sería taller, sería otra cosa, sería una convivencia digital. A veces nos dicen, oye, es que fíjense que sí, a veces la gente con un taller con vino tinto. Es que estoy tratando de desviar de eso. No, fíjense que sí hemos hecho, convocado para fin de semana y demás. Bueno, y la verdad a veces, no sé, por cuestión de las empresas, se ha complicado más en ese sentido, pero mira, ya tenemos a Power. Ya tenemos a Amy. A lo que voy ya tenemos a Andrea, es que estoy convenciendo. Ya tenemos a Andrea de Cristóbal y ya tenemos a Angie Ochoa. 4 que quieren el fin de semana. Ah, caray. Bueno, vamos a tener que sacar el Bueno, Jesús dijo que también, ya son 5. Y si ellos nos traen a 10, ya son 40. Te fallaron los números de la multiplicación.
No, vamos a Ah, considerarlo. caray, sí, pues también. Dice Ay, Lourdes, con gusto verles, escucharlos. Sí, hay gente que quiere. Vamos a valorarlo. Avi no quiere trabajar los fines de semana. Yo sí, con vino tinto. Vamos a, no, vamos a valorar el tema de los fines de ok. semana. Sí, de hecho sería un sábado, digo, porque también lo hemos convocado sábado en la mañana, pero bueno, a petición del público. Es que ahorita dicen que sí, luego después no se me acomoda y luego pues quieren un curso personal. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacarle un fin de semana Okay. y con el compromiso de que nos van a acompañar y no nos van a dejar solos. Bueno, ¿qué tal si quieres que le pongamos fecha? No, lo ponemos en los grupos. Sí, Dale. lo ponemos en el grupo. Va a ser sábado en la mañana, así que bueno, a petición de ustedes, la verdad que nosotros nos dejamos llevar y lo que ustedes también necesiten. Ok, me dice Francisco Romero, tocayazo de apellido. Saludos desde Zitácuaro, Michoacán. El número de donde mandan las imágenes del curso, ahí me comunico para... Sí, correcto. Ahí de hecho, yo les dejamos los teléfonos de contacto. Ahí pueden estarse comunicando sin problema. De hecho, también nos pueden encontrar en los grupos porque somos administradores. Nada más, hay 2 administradores. Por si acaso alguien más aparece por ahí, no. Nomás somos 2 administradores. Sí, porque una vez, déjenme les platico que estuvieron vendiendo nuestros cursos. Sí, y luego nos dijeron, gente, es que pensamos que era parte del equipo de trabajo. Y alguien empezó a vender nuestros cursos, nuestros materiales, etcétera. Pero bueno, todo se vale, pero esto no estuvo bien y la sacamos. En esta ya el señor de todo haya. Pero esa sí la sacamos. Osvaldo Ábalos dice que también un fin de semana. Así es que, Avi, ya te están convenciendo. Yo ya los apunté a todos. No. Bueno, pues nos tenemos que ir. Sí, no, la verdad, muchísimas gracias. La verdad, nos encanta, nos divierte, pero sobre todo, bueno, tratamos de que esto no sea tan pesado. No queremos hacer algo muy religioso, el tema de las informativas, no. No solemne. No. Esto no, digo, la verdad, pues hay que hacerlo. Y hay que hacerlo pues con gusto. Así es. Pues muchas gracias. Nos vamos, Avi. Un fuerte abrazo a todos. Así es, un abrazo a la distancia y muchísimas bendiciones. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Dios los cuide, Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Luego. Bye. Muchas gracias. Gracias, Angie. Jorge Martínez, Angie Ochoa. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Ya voy a cerrar, ¿eh?